unidos en armonía, siempre debemos de estar en el vínculo perfecto que es el amor. Unidos en armonía, siempre debemos de estar en el vínculo perfecto que es el amor. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A todos, gracias por Graciela y Forman que nos han permitido entrar en su casa, ¿verdad? Porque cuando nosotros entramos y venimos, es el Señor el que viene, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos permitió estar en este día, ¿verdad? La verdad que Dios ha sido tan maravilloso con todos nosotros, tenemos mucho que contar, muchas maravillas. Hemos vivido tantas cosas, experiencias con nuestro Padre, que estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y Él lo sabe. Así que también me quiero dirigir, ya como lo mencionó nuestro hermano Darío Amador, a las personas que están conectadas, ¿verdad? En este preciso momento. Gracias por estar, ¿verdad?, en compañía con nosotros y así podamos compartir la palabra, porque la palabra es el pan que dejó Dios para cada uno de nosotros, el pan de vida. La palabra es la que nos alimenta, nos transforma, nos mantiene, nos gobierna. La palabra hace maravillas en el ser humano. Gracias, ¿verdad? Porque están, no sé en qué lugar del mundo estén, porque ahorita dice que estamos en España, hay hermanos que nos están viendo en Estados Unidos, aquí en Honduras, dentro de Honduras, en Costa Rica. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Dios ha sido maravilloso. Y Marco Roque manda saludos desde Houston, Texas. Así es, gracias, muchas gracias. Estamos aquí donde los hermanos, ¿verdad? Para los que conocen a la hermana Graciela, acá Marcela. Marcela, ya ves, fija. Entonces, estamos ante la hermana Chela, para que ustedes sepan dónde estamos, ¿verdad? Donde la nieta de doña Marta. Saludos, hermana Berta, Marco Roque dice. Así es. Entonces, saludos a todos ellos, les amamos, estamos conectados. Estamos orando a Dios por cada uno de ustedes, por su familia, por sus casas, sus trabajos, por todo, ¿verdad? Y vamos a pasar a lo que es importante, a lo que hemos venido, a escuchar la palabra. Y a ser bendecidos todos con esa palabra, ¿verdad? Entonces yo quiero que los que están sentados en sillas, así como esta, ¿verdad? Debajo de la silla hay un papelito que es el que va a tener el mensaje esta tarde, ¿verdad? Sí, pero no se mueva nadie de silla porque si le tocó y no, ahí no tiene nada que ver. Yo creo que está en el de ella porque no se movió. Sí, en el suyo. Yo creo que ahí es donde está el papel donde viene, que es usted la que va a traer el mensaje. ¿A dónde está? No está ahí entonces. Ya, pero ya se fijó bien. Levante la silla, no tiene miedo. No, vea que no. No, descanse, relájese. Francisco Andara dice, bendiciones hermanos, saludos desde México. Francisco Andara. Gracias. No, Nayeli, no se preocupe, que era broma. Pero había Bueno, vamos sin más preámbulo, vamos a ir, ¿verdad?, a la palabra y vamos a disfrutar todos de eso. Y vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas, a los hermanos que están conectados, vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 2, nos vamos a referir al texto, el capítulo 22 y verso 42. Yo sé que creo que todos me conocen, mi nombre, pues como ya lo dijo el hermano Darío Amador, es Berta Batres, para los que si no me conocen, ¿verdad?, que todavía no han escuchado mi nombre, pues yo soy Berta Batres. Vamos a ir al texto y lean con todos nosotros, lindos, queridos y amados, para que podamos compartir esta palabra y podamos disfrutar
del evangelio pleno que es la gracia. Así es. Y dice así su palabra, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, Padre. Así es. Lo volvemos a leer otra vez. Vamos a ver. Digamos todos. Padre. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre. ¿Quiénes dijeron esas palabras? ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Rápido, así. Jesús. Jesús. Así es. Gloria al Señor. ¿Verdad? Él lo dijo en el Getsemaní, orando al Padre. Jesús dijo esas palabras. ¿Por qué las dijo él? Porque se acercaba una hora crucial, una hora histórica, una hora donde le iba a cambiar la existencia al mundo. ¿Verdad que sí? Así es. Se acercaba un evento sin precedentes. Se acercaba un evento donde la humanidad iba a ser salva. Así es. Padre. Se acercaba ese evento tan grande, ese evento que ha traído tanta alegría, ese evento que ha traído tanto gozo, tanta bendición y tanto esfuerzo y tanto sacrificio, que el primer sacrificio fue el de él. Así es. Sí. ¿Cierto? Así es. Fue el de él. Gracias. ¿Quién es? Jesús. Jesús de Nazaret. Aquel humilde carpintero. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Mientras usted y yo tenemos una almohada que tal vez vale 400, 300, ¿verdad? Pero ese carpintero no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y yo quiero que usted piense, y olvídese de todo ahorita, solo piense. Cierre sus ojos si quiere, porque así se piensa mejor. Si tenemos los ojos abiertos, miramos otras cosas, miramos al vecino, estamos en otros asuntos, pero piense. En Getsemaní estaba él orando y diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque a eso he venido. Solo piense, y él pensaba y decía, a eso he venido. Para eso me mandaste. Ese era tu deseo y el deseo mío. Pero él sentía en su cuerpo los latigazos. Pero él sentía en sus manos los clavos. Pero él sentía en su cabeza la corona de espinas. No era una corona de oro. No era de perlas. No era una corona bañada en oro. Era una corona de espinas. Él sentía el dolor. Él sentía la aflicción. Él sentía que la muerte estaba cerca. Pero digo, él no es lo que yo quiero, ni lo que siento, ni el dolor, sino que se haga la voluntad del que me envió. Y usted le puede dar un aplauso a él por eso. Porque es para él. Sí. Así es. Porque por él estamos hoy nosotros aquí. Así es. ¿Sí? Sí. Por ese sacrificio tan grande que él hizo en la cruz del Calvario. Así es. A él es la gloria. Sí, así es. Voluntad. La voluntad significa, pero quiero que, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe qué es lo que significa voluntad? Deseo. Deseo, así es. Un deseo de hacer, ¿verdad? Una necesidad, ¿verdad? Es un deseo,
Y eso fue lo que él vino a hacer. La voluntad del Padre. En otras palabras, el deseo de Dios. Así es. ¿Sí? Así es. Ese era el deseo para que nosotros hoy fuéramos salvos. A Él es la gloria. Así es. Gloria al Señor. Es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Porque era duro para Él, no era fácil. Que le digan que el día de la muerte está cerca, vea que para ningún ser humano es fácil. ¿Ah? No, para nadie. A la muerte a nadie le gusta. Oír esa palabra a nadie nos gusta, a nadie. ¿Verdad? Pero él la sentía latente, la tenía como en como encima aquí, como en su hombro, como en su espalda, la llevaba cargando. Pero él no podía echarlo para atrás. Porque ese era el mandato para lo que a él había nacido. ¿Verdad? El castigo de nuestra paz, dice la palabra en Isaías 53, fue sobre él. Y por esas llagas que se le produjo en ese tiempo, es que fuimos nosotros curados. Sí. A Él es la gloria. Y eso se Gloria a merece Dios. otro aplauso también. Así es. ¿Estamos bien? ¿Verdad que Sí, sí? así es. Estamos recordando. Vea qué bueno recordar el sacrificio. Porque ese es el sacrificio que nos ha dado tantas victorias. Sí. Ese sacrificio es el que nos ha dado tanta gloria. Ese sacrificio es el que nos ha dado tantas lágrimas, sea de dolor, de tristeza y de agradecimiento. Porque en el Señor hemos aprendido a estar contentos en las buenas y en las malas. Así es. En la abundancia Padre. o en la escasez. Así En el Señor hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo. Sí. Gloria al Padre. ¿Por qué? Porque es Él que nos ha enseñado. Así es. No lo hemos aprendido solos, nos enseñó Jesucristo. Así es. Sí. A Él es la gloria y la Abba, honra. Padre. Tanto. Sea bendito su nombre por ese sacrificio. Gloria Abba, al Padre. Sí, así es. ¿Por qué? Porque el sacrificio nos ha dado la felicidad. Nos dio la vida. Porque estábamos muertos, dice en el libro de Efesios. ¿Verdad que sí? ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Pero Él vino y nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Él. Y nos la dio en abundancia. Padre. Nos dio la vida eterna y nos dio la salvación. Así es. Gloria en su nombre. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que hay, que es el apóstol Pablo. Vimos el ejemplo que es esencial, que es Jesucristo. Pero vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Era doloroso para él, era fuerte, no era fácil, pero lo hizo, ¿verdad? El apóstol Pablo, él era un hombre entregado al Señor, ¿verdad que sí? ¿Lo conocen? ¿Ustedes lo conocieron? Antes de él conocer y tener aquel encuentro con Dios, ¿él qué hacía? Perseguía la iglesia, ¿verdad? Según él, andaba haciendo la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? Sí. El apóstol, según él, andaba haciendo la voluntad de Dios. Así es. Pero no era esa la voluntad de Dios. ¿Perseguir la iglesia era la voluntad de Dios? No. 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 ¿Señalar la iglesia de Cristo era la voluntad de Dios? No. No era la voluntad de Dios. ¿Deshonrar a la iglesia de Jesucristo era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es amarla. Así es. Así es. Padre. La voluntad de Dios es amarla, cuidarla y respetarla. Sí, así es. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se pagó un precio Sí. por ella. Así es. Tanto. ¿Ah? Y si se pagó un precio por ella, que era la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, entonces había que cuidarla, Sí. había que amarla, no había que ultrajarla, ni había que señalarla, Sí. ni aún perseguirla. Pero Pablo no conocía eso, porque Pablo vivía él conforme, ¿verdad?, a lo que estaba escrito en la ley, y no era malo, porque la ley es buena.
Sí. ¿cierto? Así es. Lo único que él estaba, ¿verdad? Equivocadamente estaba actuando. Estaba actuando equivocadamente y perseguía a los cristianos en aquel tiempo. Que llegó el límite de que él consintió la muerte de uno de esos grandes hombres de Dios. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Esteban. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Esteban. ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Por acá? Esteban, es correcto. Y Esteban era un señor de 80 años, ¿verdad? Un diácono. ¿Ah? Era un joven. Era un joven, era un hombre que empezaba a vivir, era un joven que amaba a Dios, Así es. que conocía de Jesucristo, ¿verdad que sí? Así es. Y el deseo de él era servir a su Señor, y el deseo de él era honrar a Jesucristo. Pero para Pablo eso no causó, no era bien visto, ¿verdad que sí? Entonces él consintió la muerte de Esteban. Consintió. Después de él le dolió. Después, porque él después conoció al Señor. Él había estado, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico esto? Él había estado manejando esto desde antes. ¿Por qué? Porque él estaba conforme a la ley, ¿verdad? Actuando conforme a la ley, y él creía que ellos estaban haciendo mal cuando predicaban y hablaban de Jesús ante los judíos, porque Jesús para los judíos como que no era nadie, ¿verdad? Pero era el Hijo de Dios. Así es. Entonces ellos lo vieron mal, y Esteban por eso fue, ¿verdad?, apresado y llegó hasta la muerte. ¿Cierto? Así es. Pero, perdón, dígame. Quiero decir algo. Sí. En esos tiempos, quienes manejaban la ley eran los fariseos. Ahora, los fariseos eran gente mala, Así es. de malos sentimientos, de malos deseos. Y estos malos hombres, malos obreros, comenzaron a hablarle. En ese tiempo se llamaba Saulo. Así es. Saulo. Gracias, hermano, por la aclaración. Y comenzaron a meterle mentiras de los cristianos. Cizaña. Empezaron a meterle cizaña. Y él era un hombre que amaba mucho a Dios. Exacto. Y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de ellos. Sí. Fue cuando él empezó a perseguir la iglesia. O sea que él estaba haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de hombres perversos. El hombre perverso, eso es lo que causa, eso es lo que da a lo que da motivación a perseguir a la iglesia, a que hablen mal de la iglesia, a denigrar a la iglesia. Esos son hombres malos y corruptos de entendimiento. Así es. Y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo la voluntad de esos hombres corruptos y malos y perversos. Estaba siendo él como utilizado, ¿verdad? Estaba siendo utilizado, y él era un hombre de Dios. Pablo amaba al Señor, ¿verdad? Dios conocía a Pablo quién era. Dios sabía que era el momento de aparecérsele al Señor. Y vamos a ir al texto que está en Hechos 9:4. Y lo vamos a leer, vamos a ver si alguien me lo lee, hermano Omar. Y era el tiempo de que el Señor lo rescatara, de que, como decía el hermano Francisco, lo rescatara de esa ignorancia que él había, eso que había ignorado él, y de esos hombres perversos a los que él estaba rodeado. Era el tiempo que Dios lo rescatara. ¿Para qué? Para que hacer la obra perfecta en él. Sí. Y dice el texto. Hechos 9:4. Sí. Y cayendo en tierra, oyó una Escuche. voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ajá. Una voz que le decía. Saulo, Saulo. Ahí está. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién era esa voz? De Dios. Era de Jesús, era de Señor. Dios, ¿verdad? Porque era necesario que Dios lo salvara, lo rescatara de esa situación.
Era necesario que Dios lo llevara a conocer cuál era su voluntad. Hermano Saúl. Miro ahí, ¿verdad? Ujú. Miro ahí algo, ¿verdad? De que Saulo no conocía al Señor. No lo conocía, No lo o sea, conocía. él había escuchado. Él actuaba, ¿verdad? Porque había en él celo. Exactamente. Celo, ¿verdad? De la ley. Del mismo Pero Dios también. él en verdad no conocía, porque si leemos el texto que sigue, Ajá. dice, ¿Quién eres, Señor? dijo, ¿quién eres, Señor? Ajá. Si dice, ¿quién eres? Es porque no lo conocía. No lo conocía. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Que hay muchas personas persiguen, ¿verdad? Y ellos creen que conocen, Ujú. pero no conocen. No conocen. Exactamente. Sí. Pero le llegó el día a Saulo, de conocer quién era Sí, correcto. Dios. Padre, Así es. Y sigue el texto abajo, Darío, por favor, que dice, lo tiene más ahí. Sí, Omar. El 5 y el 6 creo que es, ¿verdad? Sí. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ujú. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire qué tremendo. Mira el misterio que hay ahí. Saulo perseguía a Jesús. ¿En qué manera? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Sí. Si perseguía a los cristianos, era como que se lo estaba haciendo al mismo Dios. Así Así es. Sí. ¿Cierto? Sí. Si señalaba a los cristianos, era como que estaba señalando al mismo Dios. Si rechazaba a los cristianos, era como que tú lo estuviese haciendo al mismo Dios. Pero él no lo sabía. ¿Cierto? Sí. Él no sabía. Pero llegó el día de que él le iba a dar el conocimiento a Dios. Sí, así es. Y le iba a dar la revelación. Y iba a ser escogido para la gloria, ¿verdad? Así De es. la que él vivió. Así Sí. es. Así es. Ese fue el día que hizo el Señor para Pablo. Así es. ¿Qué día? Día de alegría Y de y de gozo. Así Así es. es. Así es. Bendito sea el Señor. Ese fue el día que hizo el Señor. Qué grande, ¿verdad? Abba Padre. Dice que cayó en tierra cuando él vio el resplandor. ¿Verdad? Ahí dice en el texto. Usted lo puede leer después. Dice que cayó a tierra. Y dice que temblando él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero él le dijo, yo soy Jesús. Óigame, qué cosa más grande es. ¿Qué dice? ¿Ah? Qué cosa más grande, ¿verdad que sí? Que el mismo Señor le diga, le aparezca y le diga a uno esas palabras. ¿Ah? Es como de que tiemble toda la tierra, ¿verdad que Así sí? es. Padre, Sea bendito el nombre del Señor. Así es. Y Pablo, desde ese día, empezó la gloria de Pablo. Ese fue el día para él. Ese fue el día que hizo el Señor. Ese fue el día que se iba a hacer la voluntad de Dios. así es. Ajá. Después de que conoce quién es, ¿verdad? ¿Sí? Él dice unas palabras, Saulo. Sí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se puso al servicio. El 6, léeme el 6, hermano. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ah, Padre. Y Así el es. Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, y lo voy a decir en otras palabras, Ajá. se te dirá cuál es mi voluntad. Ah, Padre. Padre. En su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entra a la ciudad y se te dirá cuál es mi voluntad. Sí, Señor. ¿Qué fue lo que dijimos que era la voluntad de Dios al principio? Deseo. Deseo, mandato y hacer. ¿Verdad? Sí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino, deseaba, hizo, ¿verdad? Y agradó al Señor. Sí. Hizo la voluntad del Señor por amarga, por dolorosa y por fuerte que era. Santo. ¿Verdad que sí? Ahora Pablo empieza. Para Pablo era un camino nuevo. Sí, hermano Francisco. Pero quiero recalcar algo también, resaltar algo, de que al hacer la voluntad de Dios hay recompensa. Sí. Claro que sí. Acuérdense qué le pasó a Jesús después de haber cumplido y hecho la voluntad de Dios. Así Fue es.
exaltado exaltado. hasta los últimos. Así es, así Y es. se le dio un nombre que es sobre todo Sobre nombre. todo Abba Padre, nombre. Santo. Abba Hay Padre. recompensa en hacer la voluntad de Dios. Sí, Sí, Señor. a Él es la gloria. Y hay recompensa, dice el hermano, ¿verdad? Y dice la palabra, al hacer la voluntad de Dios. Hay recompensa. ¿Sí? Dios no se queda con nada. Hay recompensa. Sí. Hay bendición. Hay gracia. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Bendito es el nombre de Gloria al Dios. Señor. Ajá. Bueno, ahora yo pregunto yo, como ya lo dijo el hermano Francisco, hay recompensa. Pero nosotros como iglesia, ¿cómo es que nosotros nos da a Dios a conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Cómo es que nosotros vamos conociendo de día en día la voluntad del Señor? Porque ese es el propósito de nuestras vidas, el deseo suyo y el mío. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y usted? También. También. Sí. ¿Y usted? También. ¿Ah? Todos, ¿verdad que sí? Queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo la vamos a hacer? Así es. ¿Dónde ¿Cómo? lo encontramos? ¿Perdón? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde nosotros la encontramos? Díganme usted dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios. ¿A dónde, hermana Vilma? En la palabra, exactamente. En otro lugar, ¿dónde la vamos a encontrar? En otro, sí, hermano Hay Emilio. un texto que dice que renovando el entendimiento. El entendimiento, Al renovar el entendimiento se comprueba con la buena voluntad. la buena voluntad de Dios. En la palabra. Renovando entonces por la palabra, ¿verdad? Que se parece que está en Romanos 12:2 en el texto, ¿verdad? Romanos 12:2 para los que nos están escuchando, para que anoten los textos. Y hemos dado 3 textos hasta ahorita, ¿verdad? El que estaba en Saulo, ¿verdad? En Hechos 9, 4, 5 y 6. Y ahorita que mencionamos otros textos. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Dijimos, en la palabra, también está en la revelación, Sí, ¿verdad? En la revelación. con la revelación. Sí, por la revelación, porque imagínense, cuando Dios nos da la revelación, porque la revelación viene de Dios, así es. Sí. Cuando Dios nos da la revelación, entonces nosotros empezamos a conocer, empezamos a entender, empezamos a practicar y empezamos a obedecer. Sí. Sí, hermano Francisco. Yo me recuerdo de que cuando nosotros estábamos, nosotros dijimos en la ley, ¿verdad? Pero estábamos en otro ministerio, nosotros hacíamos cosas que supuestamente con eso agradábamos a Dios. Pero recibimos la revelación de Dios que Dios nos dice, no es así, eso no es mi voluntad es esta. Entonces dejamos de hacer esas cosas para hacer lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos. Así es. Pero ese es otro estudio. Así es, sí. Entonces que experimentamos lo mismo que hizo Pablo, ¿verdad que sí? Correcto. Experimentamos. ¿Por qué? Porque pasamos muchas experiencias como el mismo Pablo, ¿verdad? Cumplíamos muchos mandatos como hizo Pablo porque estábamos cumpliendo, queriendo agradar siempre al Señor y ese era el deseo nuestro. Así es. El deseo nuestro era hacer la voluntad de Dios. Allá o acá. ¿Verdad? Donde fuese, queríamos hacer la voluntad de Dios. Pablo, él quería hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Así que, entonces, por medio de la revelación, nosotros nos damos cuenta cada día cómo vamos a hacer la voluntad de Dios. Padre. ¿Verdad que sí? Porque si Él nos dice andar como sabios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Andar como sabios. Porque la otra parte, ya ustedes la saben, ¿verdad? Dice, andar como sabios y no como necios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios ahí? Andar como sabios. La voluntad de Dios es andar como sabios. Entonces, como sabios, vamos a andar. Hermano Darío. Pablo decía, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica decía, ¿verdad? Que hay que dar gracias a Dios. En todo. Así es. Porque esa es la voluntad de Dios. Ajá. Y Pablo dice más allá en Romanos, ¿verdad? Ujú. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ujú. Pero ¿quién es el que va conociendo la voluntad de Dios? Exactamente. Es el que puede decir eso. El que va El que conociendo. va conociendo, porque usted le Sí. pregunta a alguien y le dice, ¿verdad, hermanos?
dele gracias a Dios por todo. Hay alguien que no tiene la revelación o no tiene el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y dice, no, que está loco, gracias a Dios por todo. No tengo ni trabajo. No tengo ni casa, no tengo ni trabajo y Oye, voy a dar estoy gracias. enfermo todavía, ¿por qué Y le voy a estoy dar gracias? enfermo y voy a dar gracias. ¿Verdad? Pero es que es ahí donde Dios quiere que Esa le es la demos las locura. gracias. Esa es la locura. de Esa la es la cosa. locura del Evangelio. Padre, Esa es la locura de la predicación. A ver, Abba Padre. Jesús aún en la cruz Ajá. dio gracias. Dio gracias. Aún en la cruz, muriendo en la Hasta, cruz. hasta se me Aún eriza muriendo en la cruz, dio gracias. piel, Darío, Santo sí. es el ¿Qué es Señor. lo que estaba? Estaba Sí. culminando, ¿verdad? Culminando. Es que es la voluntad del Le Padre. decía Padre. gracias porque pude llegar hasta el fin. Así es. Les dije al principio que él estaba en Getsemaní, hasta el sudor dice que eran gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sentía los latigazos en su espalda. Él sentía las ofensas. Él sentía que tenía que cargar una cruz. El maltrato, el dolor. No era fácil. Pero él sabía que esa era la voluntad de Dios. sí, Sí, Padre. Denle un aplauso al Señor. Porque hoy estamos viendo su recompensa. sí, Y está viendo el fruto. Y este Ah, Padre Santo. De hacer la voluntad del Padre. y eso es. Sí. Y usted ahí que nos está viendo, usted es la recompensa. Así es. Sí. Usted es la recompensa de Cristo. Así es. Usted es el regalo que Jesucristo recibió por Gracias, aquel Padre. sacrificio. Santo. Santo. hay un texto que Así dice es. que verá el fruto de su aflicción. Así es. Es correcto. Sí, así es. Y verá el fruto de su aflicción y estará Satisfecho. satisfecho. Ah, Padre Santo. Gracias, Dios. Dígale gracias. Gracias, gracias. Porque Él está reposando. Porque usted y yo hemos logrado A ver, la gloria. hay otro texto que dice que Él le agradó A Él le agradó. Sí, salvar a los creyentes. Así. Oiga, eso. exactamente. A Él le agradó salvarnos. Aunque para hacer eso, para esa salvación, tenía que pasar el Así sacrificio. es. Pero a Él le agradó. Tenía que ser la voluntad de Dios. Así Tenía es. que hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchas veces para nosotros es bien difícil, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero es que mira que ser cristiano es bien difícil. ¿Por qué es difícil? Nada es fácil. ¿Verdad que todo cuesta? Nada en la vida es fácil. Lo único que tiene que hacer usted y yo es sujetarnos a Dios. Así es. Padre. ¿Verdad que sí? Es someternos a Él. Como dijo Pablo, ¿qué quiere mi Señor que yo haga? ¿Cierto? ¿Ah? Y como hizo Jesús, se fue solo a Getsemaní y pidió y oró. ¿Y cuántas veces nosotros no sabemos a veces cómo hacer la voluntad? Pero oramos y pedimos dirección, ¿verdad? Y es ahí cuando viene la revelación. Y es ahí cuando viene el tiempo de refrigerio. Así es. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Gloria, gloria, Gracias, Dios. Porque la palabra dice, y me encanta este texto, para todos nosotros lo digo hoy. El texto que está en el Salmo 119, 115, 105 creo que es, que dice que lámpara es a mis pies su palabra, es lumbrera en nuestros caminos, es una lámpara. Usted puede estar en un cerro, ¿verdad? Sin luz, pero usted está con el Señor, es como que esté con toda la energía, Honduras, como usted. Porque es la palabra la que lo ilumbra, es la palabra la que lo ilumina, el entendimiento, el corazón, Así es. ¿cierto? Gracias, mi Dios. Es la palabra lo que lo guía, Sí. es la palabra lo que lo hace Gloria. actuar Gracias, Padre. para no tropezar. Sí. Por eso dice que es lámpara a nuestros pies, porque así usted no tropieza. No es difícil, no es difícil, tampoco digo que es fácil, pero con la ayuda del Señor lo podremos lograr. Y vamos
de día en día, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo Así es. y de victoria en victoria. Así es. Padre. Gracias, Padre. Padre. Gracias. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dijimos, ¿verdad? Que hagamos, ¿verdad? Conforme a su gracia y a su revelación por medio de la palabra. Vamos a ver unos textos para que nos demos cuenta nosotros dónde y cómo tenemos que hacer, ¿verdad? Y cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver unos textos y los vamos a distribuir así. Número 1, vamos a dárselo a Omar. Colosenses 1, 9 y 13, Omar. Vamos a ir a otro texto también que está en Efesios. Lo van a tener ahí ustedes cuando se los pidamos, entonces ustedes lo dan. También a los hermanos que están conectados allá les pedimos, ¿verdad? Anoten. Siempre que estén conectados con nosotros, lindos, amados, anoten los textos, háganse su bosquejo ahí, guárdenlo, porque esto, la palabra, es como tener un tesoro donde usted puede ir ahí el tiempo de necesidad, usted lee un texto y le da de tiempo de refrigerio. Así es. Entonces, hay un texto que dice Efesios 5, 17, del 17 al 20, y se lo vamos a dar a Belinda. Efesios 5, 17 al 20. Primera Tesalonicenses, como Darío lo había dicho antes, Primera Tesalonicenses 5, 18, le vamos a dar a Darío, ¿verdad? Hermano Francisco, le vamos a dar el texto de Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. Los vamos a volver a repetir para los que están anotando, ¿verdad? Los hermanos que están allá conectados con nosotros, y usted los va a poder ir anotando, pero si los estoy dando rápido. Vamos a ver. Entonces vamos a ver unos ejemplos ahí en la palabra y leamos estos textos. Dice el primero, hermano Mar. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, hermanos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Así es. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos Padre, de luz, gloria a Dios. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A Él es la gloria. Así, va, Padre. Dice, ¿y cómo miramos, hermano Mar, si qué pudo usted observar ahí? ¿Verdad? ¿Cómo está la voluntad del Señor ahí? ¿Verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? El verso 9 leímos, pero el 9 y 10 también, y hasta el 13. Pero dígame usted solo un pedacito ahí, ¿qué usted pudo observar? ¿Dónde está la voluntad de Dios ahí? Bueno, aquí en el verso 10 que dice para que andéis como es digno del Señor. Así es. ¿Cómo es digno del Señor? ¿Qué es digno? Agradándole Agradándole, haciendo su voluntad. en todo. En todo, así es. Así es. Agradándole en todo. Y dice, y otra cosa más que dice ahí, Llevando fruto. llevando, en toda buena obra. exactamente, llevando fruto en toda buena obra. Hay otro ahí también dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero nos vamos atrás y dice en el 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Verdad? Llenos del conocimiento de su voluntad. Así es. Llenos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llenos de lo que Dios desea que nosotros, ¿verdad?, ejecutemos. Fíjense que ayer pensaba yo en la gente que está en los hospitales, en sí, en la gente que está hospitalizadas, y pedía a Dios por ellos, ¿verdad? Y oraba, pero más que todo sentía por las personas que están fuera. Porque no sé si alguno de ustedes ha tenido que estar ahí en un hospital, ahí en la parte de afuera esperando.
Mucha gente está esperando sus pacientes ahí, esperando noticias, ¿verdad? Y como estamos ahí en el texto que dice llenos de toda buena obra, y digo yo, eso es el tiempo, esa es la obra que Dios quiere que nosotros nos manifestemos. Que usted vaya y le dé una taza de café a alguien que tal vez no ha probado, pero de agua. Porque viene de tierra adentro, ¿ya? Pero no anda ni 10 pesos para comprar una bolsa con agua. Pensaba también, y discúlpenme que yo soy bien sensible, discúlpenme que soy bien sensible al dolor. No sé, no me gusta que nadie sufra, quiero que el mundo, pero eso pues le pertenece a Dios. Pero pensaba en la gente de Haití, ¿verdad? Lo que está pasando en Haití en este momento. Y he visto cruzar por la frontera, por Danlí, el paraíso, he visto cruzar a muchos de ellos, a cientos de personas, con niños, hermanos, con niños, mujeres embarazadas. Algunos de ellos van hasta en sandalias. ¿Usted cree que en sandalias se puede llegar de aquí a Estados Unidos? Y decía yo, no podemos nosotros, ¿verdad? Hay tanta cosa que ha sufrido Haití. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de servir y hacer una buena obra, hay que hacerlo. Así es. No lo digo para gloriarme, lo digo para gloriar a Dios. Porque como decíamos, Él nos ha enseñado, por medio de la palabra, a hacer su voluntad. En una ocasión iba en el taxi yo, y se paró el taxi, vamos para Dalí, se paró el taxi en un semáforo, y habían 3 haitianos, 3 de ellos iban a entrar a un MoneyGram a retirar un dinero del seguro. No andaban ellos mascarilla, y yo del taxi solo observé que el muchacho, uno de los muchachos de los haitianos, el guardia no lo iba a dejar pasar porque no andaba mascarilla. Entonces no solo vi la acción del haitiano que dijo, déjeme pasar, voy a entrar y me voy a tapar así, le dijo él, ¿verdad? Entonces el guardia dijo que no, porque era prohibido. Pero me conmovió aquello que no me podía bajar del taxi, pero rapidito, como yo ando de venta mascarillas, al que quiera también ahí en WhatsApp y ahí pueden encargar ahí, ¿verdad? Por YouTube y son de la vuelta, sí. Y andaba la mascarilla ahí y me saqué un paquete, no sé cómo, rápido. ¡Ey! Le digo al taxista, pite, para que no vaya a cambiar el semáforo, y me saco un punto de mascarilla y le digo, venga. Y él, bien agradecido, casi lloraba. Y me dijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, me dijo. No sé cuántas iban, no me importó a mí cuántas iban. No las conté, ni me interesaba contarlas. Entonces, eso es la voluntad de Dios. Sí. Amar, ¿verdad? Al prójimo. Amarlo. Ayudar al que lo necesita. Ayudar al que lo necesita. Ver la necesidad y actuar. Actuar, exactamente. Hay un texto que ahorita no me recuerdo, pero tal vez ustedes me recuerdan, que dice que en lo que procura diligentemente, ¿verdad? Que seamos diligentes, rápidos, sabios y entendidos como hijos de Dios. ¿Iba a decir algo, hermano Julio? Sí, verdad. Mire, cuando dice estar llenos de su voluntad, es estar llenos de lo que Él es. De lo que Él es. Y Él que es, Él es amor, Sí, misericordia. así es. ¡Wow! Así es, ¡Qué Julio. palabra, Julio! Sí. ¡Qué un aplauso al Señor por eso! Venga para acá, Julio. Es que me des un premio por eso, venga. No partí conmigo, que te Es que los hermanos acá no lo escucharon, fíjense, desde allá. Él se llama Julio Amador. Dígalo lo que dijo ahorita. Es que eso es grande. Quiero que lo escuchen ellos también. Estar lleno de la voluntad del Señor es estar lleno de lo que Él es. Así es. Y Él que Él es la esencia, el amor, Él es bondad, Él es misericordia. Sí. Entonces, si estamos todos llenos de Él, te vamos a mostrar, a manifestar lo que Él es. Así es. Misericordia, amor y bondad. Gracias. Ah, Padre. va a ser difícil, Ah.
difícil Padre. denigrar a alguien. Va a ser difícil hablar mal de alguien. No se puede. Y peor a la iglesia. Si no se Cristo puede. habita en nosotros, va a ser difícil. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Así es. Así es. ¿Así es? Ah, Gloria al Padre. ¿Verdad que Señor. sí? Dice el Señor que Él es amor, y si Él es amor y está en nosotros, tenemos que nosotros transmitir amor. Ah, Padre. ¿Verdad que sí? Diga, hermano Saúl. Sí, que lo que tú estás diciendo viene a ser parte del verdadero ayuno del Señor. Exactamente. Así es. Den un aplauso. Así es. Eso viene a ser parte del ayuno del El Señor. verdadero El verdadero ayuno, el exactamente. verdadero ayuno, no es de aguantar hambre. No, Que dar de comer al hambriento. ¿Tiene el texto usted Sí, ahí? aquí lo tengo. Escuchen, hermanos. Dice en Isaías 58, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de Ajá, impiedad, escuchen. soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Exactamente. No es que partas tu Que pan, partas, ajá. que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Así es. Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Abba, Padre. Padre. Santo. ¿Cuánto puede decir? Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Y esa es la voluntad de Dios. Sí, Señor. Esa es palabra. Así es. Y esa es palabra del Señor. Abba, Padre. ¿Verdad? Como dijo la hermana Belinda, que es por medio de la palabra es que conocemos la voluntad de Dios. Sea bendito por la revelación de su palabra. Gracias, ¿verdad? Sí, Sea Señor. el Señor. Vamos a ir al otro texto entonces. Efesios 5, 17 al 20. Efesios 5, 17 al 20. ¿Quién lo tiene? Belinda. Hermana Belinda. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Padre. Así es. Abba, Padre, gloria al Señor. Hermana Belinda, yo creo que tiene un montón ahí de puntos, ¿verdad? Dígame unos 3 por lo menos, porque hay bastantes ahí. Pero dame unos 3 puntos de cuál es la voluntad del Señor, según los textos. Bueno, según aquí dice que tenemos que andar como sabios, 1, aprovechar bien el tiempo, correcto. no siendo insensatos. Ajá. Y hablando, dice, entre nosotros con himnos y cánticos espirituales. Espirituales. No con chisme, hermano. No con chingos, ¿verdad? No, Cualquier cosa. hablar dice con cantos espirituales, no hablando de los demás. No, sino que hablando No hablando del hermano. de himnos y cantos espirituales. Hablando lo espiritual. Así es. Sí, así es. Porque el hombre espiritual habla lo espiritual. Abba, Padre. Eso hace. ¿Ah? Sí, así Eso es. hace. El espiritual habla lo espiritual. Así de fácil. Y esa es la voluntad de Dios. Así es. Bendito es el Señor. Hermana Belinda, gracias. Hay un montón. A usted le tocó una buena remesa ahí. Bueno, bendito es el Padre, ¿verdad que sí? ¿Ah? Él es una delicia. Díganlo todos. Es una delicia la palabra. Es una delicia la ¿Ah? palabra. Es una delicia la palabra. Así es. ¿Ah? Los que gustaron, dijo ¿verdad? La buena palabra. Glorioso es el nombre del Así Señor. es. Sí, Señor. Vamos a ir entonces a Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. Vamos a tener los textos, el que no lo lea, pues anote para que usted después ahí quede comiendo de ahí de esa palabra. Dice, porque ya sabéis las instrucciones, porque ya sabéis qué instrucciones Ajá. os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, Escuche eso, escuche eso. porque el Señor es vengador de todo esto, Así como es. ya os hemos dicho y testificado. Hay que tener cuidado. Pues no nos ha llamado Dios a Escuche. inmundicia, sino a santificación. Escuche padre. eso. Tremendo es. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ah, padre. Es correcto. Santo. Si no dice que el que desecha esto, ¿desecha a quién? A Dios. ¿Y qué es esto? Todo lo antes mencionado. ¿Verdad que sí? Así que lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué podemos observar ahí, hermano Francisco? Otro punto importante ahí. Bueno, aquí lo que puedo observar yo es la santificación. Así La es. voluntad de Dios es nuestra Santificación. Y esa santificación incluye no agraviar ni engañar al hermano. Así es. Sí. No agraviar ni engañar. Hay un texto que dice que no te escondas de él. ¿Verdad? Que no te escondas. Y decía el texto que le Ahí decía, ¿sí? Que no te, aún ni te escondas. Si alguien le va a quitar prestado, usted no se le esconda. Con que le diga que no tiene suficiente. ¿Verdad que sí? O que le diga que después le va a pagar, le puede prestar. O que si es mucha la necesidad, usted haga la obra y despójense de un poco de lo que Dios nos ha dado y suplamos esa necesidad. Porque para eso somos un solo pueblo. Gloria a Dios. Sí, también puede ser en el caso de que de repente un hermano puede tener una necesidad, Ajá. ¿verdad? Ya sea de dinero, económica, y hay personas que pueden hacerlo, Ujú. pueden ayudar al hermano, Exacto. pero se esconden. Se esconden. Se esconden y dicen, Sí. no, que le ayude el Señor. ¿Sí? Vamos No, a no, orar. vamos a orar y Vamos a orar, hermano. vamos a orar y Dios le va a proveer. Pero tiene la guapita por ahí. ¿Entiendes cómo hacer? ¿Verdad que sí? Entonces este se esconde. Esto es, la obra, como dijo en el texto que leyó Mark, decía que era una obra hecha. Era una obra. Entonces, la obra, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra, es que la fe va acompañada con la obra, Con acción. con la acción, ¿verdad? Con la acción, Sí. exactamente. Ahora te fe. Gloria al Señor, esas obras de fe. Sí, vamos a continuar entonces. Sí, No, ¿qué padre. dice? ¿Algún otro comentario? Vamos a ver, yo miro bien tensa. Oh, Mate. No, la estoy escuchando. ¿Está escuchando? Bueno, Hermana, ¿sí? Vamos a ver, Chelita, ¿qué usted nos puede mirar? Está en el mismo espíritu, por norma. Está conectado, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Le vuelvo y le repito, como decía, ¿cómo le cambió la vida a Pablo? ¿Verdad que sí? A Saulo le cambió la vida, le cambió el nombre, le cambió toda la existencia. Sí, el nombre lo cambió. Hasta el nombre le cambió. E inmediatamente dijo Saulo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Porque el contacto fue directo. La presencia misma del Dios Todopoderoso estaba con él ahí. ¿Verdad? Eso no era cualquier cosa. Gloria. ¿Verdad? Eso era algo sobrenatural. Eso era algo increíblemente hablando. No tiene palabras, no hay palabras. Hermano Darío. El Saulo ya estaba, en él ya estaba, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Ya. En él ya estaba, ya. Exactamente. Sí. Había sido instruido. Ya había sido instruido, había sido criado. Había sido enseñado para eso. Era un para hacer la voluntad de Dios. hombre irreprensible. Pero llegó el momento que él se da cuenta que lo que él tenía Ajá. no era suficiente. Y llegó un momento que Pablo dijo, no, lo que yo aprendí anteriormente, más bien ahora lo tomo como pérdida. Como pérdida, sí. Sí, claro, porque para hacer la voluntad de Dios tenía que haber una renovación de entendimiento. Sí. Tenía que despojarse de lo que él pensaba que era lo correcto Sí. y dejarse guiar directamente por el mismo Sí, Espíritu de Dios. así Dice que según las palabras, hermano Emilio, se mira que el texto cuando el joven rico se acerca a Jesús Ajá. y le dice, Padre, le dice, Señor, le digo, ¿verdad? Señor. Le digo, ¿Qué debo hacer? ¿qué debo hacer? Le digo, para obtener la vida eterna. ¿Verdad? ¿Y qué fueron las palabras del Señor? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Guardar a todos los Guarda los mandamientos. mandamientos. Guardar los mandamientos, número 1. ¿Otro?
Solo Sí. que guardara los mandamientos, ahí estaba Sí. todo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo él? Ya lo... Quiere ser perfecto. Si quieres ser perfecto, guarda todos No. los mandamientos. Si quieres ser perfecto, le dice, anda y da lo que tienes a los A los Vende pobres, todo. ajá. Exactamente. Ya trataba de despojarse. Sí, Ajá, de Ahí despojarse, ya toca exactamente. despojarse. de ayudar a mi hermano. Entonces él dijo, no, ¿cómo voy a yo a dar mis terrenitos? Digo, y tengo bien... ¿Cómo voy a despojarme? Cercadito. ¿Cómo voy a despojarme de lo que me ha costado tanto? Por lo que he luchado tanto. Se fue ¿Cómo triste. voy? Ajá. Entonces ahí ya no llegaba ahí a él, la capacidad de él, ¿verdad? No llegaba el entendimiento de él, no lo podía, lo tenía muy corto, no podía hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Exactamente. Dígame, por favor. Sí, es que yo digo que este Pablo pasó de ser un simple llamado a ser un escogido, Así es. ¿verdad? Y dice que hay que ser no hay que ser de los que solo son llamados, sino también escogidos. Serán muchos los llamados, y ¿cómo los escogidos? Estaba preparado para esa obra, ¿verdad? Estaba escogido, él estaba predestinado para eso. Gloria al ¿Verdad? Padre. Sí, así es, gloria al nombre del Señor. Así es. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué lindo es la palabra, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos por acá el otro texto. ¿Quién tiene el otro? Hay un texto más, ¿verdad que sí? El Tesalonicense, ¿sí? ¿Quién lo tiene? 5:18 dice Sí, así. lo tiene, hermano. Dad gracias en todo, Escuche porque bien. esta es la voluntad de Dios Ujú. para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. Dar gracias. Pero eso solo se puede hacer con el entendimiento. ¿Cierto? Porque eso parece como una locura, ¿verdad que sí? Revelación. Por medio de la revelación. ¿Ah? ¿Sí? Hay que dar gracias a Dios en todo. No puedo preguntarle a ustedes cuántas veces han dado gracias en dificultad, porque sé que lo han hecho. Y hay personas Ajá. hermanas, que cuando están atravesando una situación adversa, Ajá. como no conocen la voluntad de Dios, busca culpable y dice, por culpa de esto está pasando esto. Ajá. No tienen capacidad de darle gracias a Dios. Exactamente. Porque no hay entendimiento. No tiene entendimiento. No hay entendimiento. ¿Verdad? No hay el entendimiento de Dios que lo lleva a esa acción de dar gracias y entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Así es. ¿Verdad? Sí. Bendito es el nombre del Señor. Ah, Padre. Así que, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay otra pregunta para que pasemos al segundo punto? ¿Al segundo? ¿No? ¿Tiene alguna pregunta? Hermano Vicente, ¿todo está bien? No, solo saludos, dice. Saludes. Bueno, Los estamos- hermanos. Saludos a los hermanos. ¿Se están disfrutando? Mándenos a decir, ¿verdad? Si están disfrutando de la palabra. Eso es el deseo. Eso es, perdón. Está sabroso. Ese es el deseo del Señor, que disfrute usted de la palabra del Así es. Señor. Gloria al Señor. Romain Pong dice saludos desde Wisconsin a Darío, a su tío Milo y a Julio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien. Saludos también. Ah, bueno, saludes, saludes. Mucho gusto. Desde Daniel Paraíso, Como juez dicen los Vallecillo. americanos, nice to meet you. Desde Daniel Paraíso, juez Vallecillo, saludos también. Saludos, Saludos jueces. también. Lo amamos, hijo. Así es. Lo llevamos en el corazón. Usted sabe que lo amo y lo respeto. Hermano Marco Roque, saludos hermana Berta, que Dios la siga usando y bendiciones a usted y a su linda familia. Bendito es el Señor por eso. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, ahora vamos a ver unos ejemplos de hombres que hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Otros que hicieron en parte la voluntad, ¿verdad que sí? Porque hay quien la hizo en parte. Entonces usted hoy se va a dar cuenta de los hombres que hicieron la voluntad de Dios y hombres que la hicieron A medias. a medias, ¿verdad? Eso, pero todo eso nos sirve de ejemplo a nosotros. Todo nos sirve de ejemplo. Entonces, vamos a ver uno que era, el número uno es Abraham. Número uno es Abraham. ¿Cuál era la voluntad de Dios en Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera? ¿Sí? ¿Qué le dijo, hermano mío? Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra De tu y parentela. tu parentela. Y le dijo que se llevara todo, caballos, cama, muebles, sofá, ¿verdad?
chineros, le dijo que llevara todo lo que tenía. ¿No? Que fuera solo él y su familia, ¿verdad que sí? Y su mujer, porque no tenía familia, solo su mujer, ¿verdad? Solo él y su mujer. ¿Pero qué hizo Abraham? ¿Obedeció? A media, ¿verdad que sí? A media, ¿por qué a media? Se fue, en obediencia él se fue de la En tierra. obediencia él se fue como se le dijo. Sí, pero se llevó a su pariente. Se llevó a Lot, exactamente. ¿Perdón? Al papá. Porque Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia. De tu familia. Pero él lleva a su papá y lleva a su sobrino. Se va obedeciendo, pero a medias. Sí. O sea, no era malo que no lo llevara, pero es que Dios había dicho que no. Sí. Aparentemente no es malo, ¿va? Porque Exactamente. hay un familiar, pero Es si Dios familiar. dice no, es no. Si Dios dice, era no. ¿Sí? No lo tenía que llevar. Y venía a mi mente cuando... Ajá. Es que para el hombre, uno piensa y Hay dice, cosas. es mi pariente, es mi familiar, ¿verdad? Pero el asunto es lo que Dios ha dicho, lo de Dios está por encima de... Es que Dios es de perfecto, sentimiento. exactamente. Y la obediencia tiene que ser perfecta, total. Le damos la bienvenida a Jennifer. Jennifer, hola. Es total. Cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué le dijo a Noé? Le dio las medidas. Exactas. Le dio las medidas exactas. Y le dio hasta el tipo de madera que le iba a poner. No era pino ni cualquier leño viejo ahí. ¿Verdad que no? ¿Ah? Sí, no pudo haber dicho, voy a utilizar las mismas medidas que dice el Señor, pero voy a utilizar el Ma- material que yo considero que Es más barata. ¿Cómo fue? Lo que no me cueste mucho. Sí. Es más suave. Sí, es más suave. Era más suave. Para los que no saben eso, hasta la madera tenía que ser escogida por él. ¿Cómo era la madera? ¿Era de qué? De acacia. Era una madera de acacia. Especial. Era especial. ¿Verdad que sí? Era especial y las medidas eran correctas. Ni un metro más, ni un metro menos. Con Dios es así. Porque Él es perfecto. Santo. ¿Verdad que sí? Porque imagínate que la hubiera hecho un poquito más pequeña, no le hubieran traído un par de... No le hubiera caído no le hubiera comido la jirafa. ¿Verdad que sí? Segundo, No. ¿verdad? Se le ha quedado el pollito. ¿Ah? El pollito le ha quedado. Cuando hubiese hecho. Buena observación, hermano Saúl. Entonces, era la medida exacta. ¿Y qué nos da a entender eso? Que Dios es perfecto. Para ciego de Dios. Santo. Y que su voluntad es Perfecto. y que a veces mirásemos nosotros como que a veces las cosas se miran difíciles, ¿verdad? Pero no, si estamos en la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Quiero decir algo. Sí. Si volvemos a lo de Abraham, por no haber obedecido totalmente, llega el papá y el papá se le muere en el camino. Entonces sufre ese dolor de ver morir a su papá. Así es. Después más adelante tiene problemas con su sobrino. Sí, exactamente. Oiga, tiene problemas con Escuchen eso, él. escuchen eso. Y aparte de eso, tiene que ir a una guerra por el mismo sobrino, Por el mismo porque sobrino. lo llevan secuestrado Imagínense todavía eso. Sí. por no haber obedecido a Dios. A Si Dios. él no lo lleva, él no hubiera tenido problemas, no hubiera pasado ese dolor. Exacto. O no hubiese tenido ese montón de obstáculos que se le presentaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no obedeció totalmente al Señor. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es Adán, ¿verdad? Porque Adán es el principio, ¿verdad? Pero vamos a ir así. Adán viene y Dios le dice que vive en el huerto, que de todo árbol él pueda comer, ¿verdad? Que todo él puede hacer disfrutar, hasta le pone nombre a los animales, le da el privilegio de gobernar
ese lugar, pero le da una orden. Oído, ojo a esto. Le da una ordenanza y le dice, del árbol que está en medio del huerto, no lo vayas a tocar. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él no comiese del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Esa era la voluntad de Dios y había que obedecerla. ¿Y había que obedecerla? ¿Verdad? Pero él obedeció, no obedeció. ¿Verdad? Y lo que comió a él, y aún se le dio hasta la pobre doña, le dio. ¿Verdad? O la doña le dio a él, la dijo. Bueno, entonces, seguimos. Como era un solo cuerpo ahí, un solo espíritu. Entonces dice, vamos a ir a otro ejemplo, es Moisés. ¿Verdad? Moisés, o sea, Moisés era un hombre excelente, o sea, como Moisés, ¿verdad? No ha habido nadie, no ha habido hombre, son únicos, todos son únicos, todos tienen sus grandes historias, virtudes. Imagínense que hasta el día de hoy nosotros estamos mencionándolos a ellos. El privilegio que tuvo hasta Moisés, que hasta lo traspuso Dios, porque hasta el día de hoy nadie sabe dónde Dios se lo llevó, ¿verdad? Pero hubo algo en lo que él no obedeció al Señor. No hizo la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando golpeó la roca. Cuando golpeó la roca. Dios le dijo, ve y háblale, tócala con la vara. ¿Para qué? Para que mane agua y así le pueda dar al pueblo de beber. Pero vino Moisés, ¿y qué hizo Moisés? La golpeó. No hizo como Dios le dijo. No la tocó, no le habló, sino que la golpeó. Entonces él desobedeció. No, había obedecido, y imagínate Moisés, todo lo que había hecho él, ¿verdad? Y eso no le permitió entrar a la tierra prometida. Ese pequeñito impasse, ese detalle tan pequeño, le impidió a él entrar a la tierra prometida. Solo lo vio de largo. Como quien mira de aquí a Tegucigalpa, ¿no? Solo eso se le permitió. Un detallito, ¿ves? ¿Así? El detallito es verdad de que ¿por qué fue que la golpeó? Exactamente. ¿Por qué fue Buena observación, hermano David. Sí, ¿por qué la golpeó? Y si hemos visto, ¿verdad? Hemos leído, la golpea, ¿verdad? Porque por la misma desobediencia del pueblo. Entonces él entra en su furor, ¿verdad? En coraje. Era como celo, entró en celo. Enojo. Y entonces por ahí tenemos que volar ojos nosotros, ¿verdad? Ajá, exacto. Para hacer la voluntad, porque usted habla de hacer la voluntad y tenemos que tener mucho cuidado. Exactamente. Cuidado, ¿verdad? De nuestro enojo. El cuidado. El control de nosotros mismos. El control de nosotros mismos. Dominio propio. Por eso, dominio propio. Por eso yo estoy dejando que ustedes estén aportando. Porque eso es lo que Dios quiere. Que seamos entendidos en lo que estamos nosotros oyendo y haciendo. Por eso vino Jesús y dijo, Señor, no es lo que yo quiera, ¿verdad? Concentrado. No es lo que yo quiero, sino es lo que usted quiere que yo haga. ¿Así es? Porque esa es la voluntad de Dios. Claro, Moisés está provocado, como cansado estaba ya. Cansado de tratar tan bien a aquel pueblo, de esforzarse tanto por ellos y ellos no daban fruto. ¿Cierto? Sí. Ese pueblo no daba fruto de obediencia. Entonces él se sentía frustrado, se sentía cansado. ¿Me entiende? Entonces por eso la frustración. Por eso fue que él golpeó la piedra. Porque él se sentía frustrado. Pero no era su intención. No. Pero esa no era su intención, vean, ni su deseo. Porque él siempre quería hacer la voluntad del Padre. Así es. Pero llegó un momento que él flaqueó. Un momento de debilidad para que
cometiese un error. Y ese error le trajera consecuencias. Como decía el hermano Francisco al principio, el hacer la voluntad de Dios trae satisfacción y el no hacerla trae consecuencias. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a seguir entonces así, vamos a ir terminando. Vemos el caso de José. El caso de José. Ustedes ya conocen la historia, conocen el relato. Era un joven muy obediente. El sueño de él era hacer la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Hasta se le revelaba a Dios a él, en los sueños, en todo, ¿verdad? Y todo lo que el proceso que él pasó. Pero ¿a dónde lo llevó Dios? Por su obediencia. Sí. Lo llevó hasta la misma. Lo exaltó. Lo exaltó. Lo llevó hasta la misma silla del mismo faraón. ¿Cierto? O sea, quiere decir, en otras palabras, lo llevó a una gloria. Así es. ¿Verdad? Porque esa era la gloria de los egipcios, imagínense. A lo alto. A lo alto. A José. Entonces, otro, vamos a ver, Saúl. ¿Verdad? Saúl era un hombre que Dios el primer rey que tiene Israel, lo exalta. Al principio todo bien, todo bonito, todo estaba viento en popa, todo era, como dicen, todo azul, ¿verdad? Él iba bien, pero viene y hay algo en él. Dios le ordena que vaya y tome una ciudad. Y Dios le dice que destruya todo. Todo, que no quede nada de lo que Dios le había dicho. Pero viene él y deja algunas cosas, otras se las trae, otras las deja ahí, ¿verdad? No hizo como Dios le había dicho. ¿Y qué pasó? Ustedes ya conocen. Tuvo que pagar la consecuencia de su acto. Y le fue amargo a Saúl eso. Le fue amargo. Ya ustedes ya lo conocen todo eso. Y vamos a seguir entonces. Vamos a seguir y vamos a ver a Sansón. ¿Verdad? Sansón. Yo creo que ustedes saben la historia de Sansón, ¿verdad? Vamos a ver. ¿La conoce? Más o menos. ¿Qué conoce de Sansón usted? ¿Ah? Era un hombre muy fuerte. Era un hombre muy fuerte. Como que el cabello le ayudaba. Tenía su pelo largo y era ahí donde tenía el poder. En el cabello era donde Dios había administrado el poder de Sansón, ¿verdad? Como que siempre Dios en las alturas aquí, ¿verdad? En estas alturas aquí es donde está la sabiduría humana, la fuerza y el poder del ser humano. Y era secreto de él. ¿Lo podía él divulgar a toda la gente? No, no lo podía divulgar. Eso era la ordenanza de Dios. Eso era lo que Dios le había dicho a él. Tenía que cortarse el cabello. Él tenía que guardar el cabello así como él lo tenía. Dios le había dicho. Pero él vino y entonces entró Satanás por una mujer. Sí, por Dalila. Y es ahí donde él empieza a dejar de hacer la voluntad de Dios. Él no tenía que revelar el secreto que Dios le había encomendado. No tenía él por qué. Porque ahí estaba su fuerza, ahí estaba su poder. Y cuando él lo revela, ¿cuál fue su desgracia? Llegó hasta la misma muerte. ¿Se fijan? Qué tremendo es eso, ¿verdad que sí? Que eso es tremendo, porque llegó hasta la misma muerte. Pero vamos a seguir para no cansarnos y este es el último. Vamos a ver entonces cuando en David. David dice que fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Fue un hombre amigo de Dios. ¿Verdad? Pero llega una debilidad a David y empieza él a confundirse. ¿Verdad? Sí, dígame. ¿Dónde estaba David cuando vino la debilidad? Estaba en altura, ¿verdad? En las alturas. Sí, y de las alturas de ahí vio el pecado. De la tentación. Vio la tentación. Sí, ¿y cómo se llamaba la tentación? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la tentación que le vino a David?
Siempre una mujer. ¿Ah? Sí, era una mujer. Betsabé. Se llamaba Betsabé. Estaba en tierra. Sí. Se llamaba Betsabé. Y esto más, Betsabé no era soltera. Mire usted, ojo, Betsabé estaba en la tierra, porque él estaba en la altura del palacio, allá arriba. Y Betsabé estaba allá afuera. Y dicho sea de paso, no era una mujer soltera. Betsabé era una mujer casada. Y era la mujer de uno de sus mejores hombres, de sus mejores guerreros. ¿Verdad? Era la mujer de uno de sus mejores, casi amigos, por decirlo así, porque él era un hombre de confianza. Pero él, en un momento de debilidad, se le olvidó a él cuál era la voluntad del Señor. ¿Verdad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Y por ese errorcito, hermanos, tuvo graves consecuencias. Y es una gran lista de consecuencias que David tuvo por eso. Hasta uno de sus hijos se mató. ¿Verdad? Y ustedes pueden observar ahí. Entonces, para culminar, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gracias, Padre. Y con la ayuda de Él y el conocimiento y la palabra podemos nosotros decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Verdad? Y es buena. Y es buena. ¿Sí? Es buena. Hay recompensa. En la voluntad de Dios, digámoslo todo, hay recompensa. Pero cuando no se hace la voluntad de Dios, ¿qué hay? Consecuencia. Hay dolor. Hay tristeza. Sí. Cierre sus ojos, frustración. Cierre sus ojos y dígale al Padre. Vamos a dejar un minuto ahí que usted le diga al Padre lo que usted quiere. Todos cierren sus ojos, porque todos necesitamos de Él. Aquí no hay nadie que sea exacto, que no necesite de Él. Todos necesitamos de su gracia, de su cobertura, de su dirección, de su presencia, de su amor, de su dirección. Tu palabra dice que somos uno en ti, estamos ligados a ti, papá. Sin ti no tiene sentido la vida. Sin ti no hay razón por qué estar en esta tierra. Queremos hacer tu voluntad cada día, papá. Queremos hacerla. Y que cada día usted nos enseñe, que nos detengamos antes de actuar. Y nos detengamos y le preguntemos a usted por cada movimiento, por cada pensamiento. Que seamos de bendición. Que seamos de bendición cada día y no de maldición, Padre eterno. Que seamos de bendición a nuestras familias, Padre, a nuestros vecinos. Que seamos de bendición a nuestro país. Que seamos de bendición a nuestra nación. Dígale usted, quiero hacer tu voluntad. Dígale hoy, quiero hacer tu voluntad. Solo dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Gracias, Dios. Gracias. Una alabanza, Dios. Pónganse de pie, hermanos, todos. Gracias, Padre. Vamos a entonar unas alabanzas. Te adoramos y te exaltamos en esta tarde, Papá. Tú eres bueno, Señor. Adore al Señor, porque esa es su voluntad.
Así es, Que lo adoremos, aceptar, que lo bendigamos, que le demos bendición, que le demos gloria y honra cada día. Gracias, Señor. Todo nuestro amor es para ti, Padre eterno. Eso es su voluntad. No daré mi amor a nadie más que a Él. Él es Dios. Sí, papá. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. ¡Qué lindo es, papá! No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo Él me puede porque solo Él me puede sostener. Oh, porque solo Él me puede sostener. Gracias. Usted es que me ha dado la fuerza. Gracias. Usted es que me ha sostenido, el que me ha mantenido sano. El que nos ha mantenido bajo la cobertura divina. El que ha dado alimento a mi casa. El que ha dado fuerza a mis huesos. Sin ti, Padre, Sin ti nada fuera posible, Señor. Sin ti nada puedo. Nada fuera posible. Así es, Padre. Que cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que cada mañana, porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleito ya, en su verdad camino ya. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana, porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Mujer, dígala. Porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo
fidelidad. Veámosle todos ahora. Porque cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Santo es tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Así es. Bueno, bendecidos, los declaro. Por mi parte, esta ha sido mi participación y agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes aquí compartiendo la palabra. Sean bienvenidos.